El domingo pasado, entiendo, tuvimos un tiempo sublime. Y cuando digo un tiempo sublime no es solo porque fue una adoración sublime, donde Él se manifestó, donde hubo una manifestación sobrenatural, que creo que ese sello debemos mantenerlo, digo sello o aquello que Dios nos da, conservarlo. Y aunque a veces se puede transformar en costumbre, sé que no va a ser una costumbre, pero por este tiempo deberemos tener tiempos especiales, muy especiales de adoración, como son el dejándolo todo, recurrentemente. Fijar sería más fácil para nosotros como seres humanos tener algo organizado. Usted dice, bueno, yo sé que, no sé, los días X tengo que hacer tal cosa, los días domingos tengo que ir a la iglesia, el día miércoles llevo al chico a tal lado, y así organizamos nuestras vidas. Entonces sería más fácil decir, bueno, todos los segundos domingos, segundo fin de semana del mes tenemos un dejándolo todo. Y podremos fijar algo así, y hasta se nos ocurriría y sonaría bien, sonaría ordenado. Pues el Espíritu tiene una libertad y en esa tenemos que movernos. Así que estemos preparados, porque no sé si será mañana, o en 15 días, o en 30. Pero sé que estos tiempos especiales lo pude experimentar en el último dejándolo todo. Que es el sello, de eso que dice, bueno, ahí en ese no está escrito, en ese sellito de la iglesia, pero en el cartel está puesto. Y hoy entiendo aquello que no entendía cuando Dios fundó la iglesia, porque la iglesia no la fundó Miguel y Cielo. Se lo he dicho un montón de veces, yo soy circunstancialmente el pastor de este lugar en una responsabilidad que Dios puso sobre mi vida para llevar adelante un propósito mío, no de Él. Y cuando orábamos por ese nombre y venía la palabra visión nueva, y bueno, será visión nueva. Y venía la palabra adoración, y solo para hacer un poquito de reseña, por aquel entonces en mi casa había 2 o 3 veces a la semana que se ensayaba, entre comillas, porque los chicos tenían una banda, pero hubo ensayos en los que se terminaba llorando y adorando a Dios de una forma tan sublime. Y hoy, con los años puestos ya encima, y el diario del lunes, como se suele decir, entiendo lo que significaba. No era nuestro propósito hacer música, digo nuestro porque eran mis hijos y un sobrino y otro muchacho más que se sumaban, sino es el propósito de Dios. Y cuando fundamos la iglesia y Dios me marcaba este territorio, para mí ajeno, a pesar de que vivo a unas cuadras, no sé, 10, 15 cuadras, me marcaba este territorio, esta zona, y cuando Dios me habló clarísimo, el corazón me dijo, toda esa tierra está sin cobertura apostólica y profética. Y yo no sabía ni lo que era apostólico y profético. Y hay un montón de corrientes apostólicas y proféticas, pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el propósito de Dios. Con que Dios nos forjó adorador y cuando puso ese nombre, un centro de adoración e avivamiento, y yo tuve hasta dudas de poner ese nombre, porque el día que no tengamos capacidad de adorar o no haya ninguna manifestación de avivamiento, ¿qué somos? ¿Inventamos? Conozco muchos que se hacen llamar profetas y profecías y profesores y qué sé yo. Y cuando no hay conozco muchos que son apóstoles, qué sé yo, pero de pronto como no tienen una palabra, la inventan, la bajan de internet. Hoy entiendo el propósito. Claro, con el diario del lunes, con la vida transitada, con los años corridos. Hoy veo el fruto del esfuerzo de Dios para que fuéramos forjados a lo que Él quiere. Hoy puedo experimentar un poquitito, y ahí entiendo cuando dice el grano de mostaza, así de pequeño, es el peso de la gloria de Dios que podemos experimentar, porque más no soportaríamos. Entonces, sé que estamos en el tiempo en que va a haber una reforma, va a haber una manifestación diferente. Esa palabra nueva, visión nueva, forma nueva de ver, va a ser algo que va a ser útil porque Dios lo preparó para que sea útil para las generaciones. Dios no hace las cosas para que algunos tengan gloria y sean famosos. Dios hace las cosas para que muchos alcancen la gracia y no se pierdan. Entendiendo eso,
es que tenga por seguro que habrá muchas manifestaciones de dejándolo todo. Y deberemos tener recurrentemente momentos especiales en los que eso que Dios nos encomendó se ha manifestado de una forma diferente. Esos eventos. Y cuando mi hijo me decía un evento, y no nos atrevíamos a discutir en esas charlitas de taller la palabra evento, porque no sabemos si podía ser un evento, un congreso, y evento, y evento, y evento. Bueno, es un evento, es una cosa que no acontece siempre. Porque lo cotidiano no es un evento. Pero cuando hay algo eventual, casual, es un evento. Acontece de vez en cuando. Pero es necesario que acontezca. Es necesario que esté. Entonces el domingo pasado, Dios me daba una palabra y quiero que recalcarles esto, por eso dije, estamos empezando el último año, el último mes del año. Y como dijo Antonella, le vamos a bajar el precio al último mes del año, ¿no? No es el último, es un mes más. A veces suelo decirlo, Dios nos tiene que dar una palabra para el 2026, pero Dios no se detiene el 31 y arranca el 1 de enero. El propósito de Dios sigue y a lo mejor Dios cambia el rumbo en marzo, en abril, en julio, pero para Dios es mucho más allá la dimensión. Pero hay dos palabras sobre las que vamos a sustentar lo que prediquemos y hablemos en este tiempo de diciembre, porque va a ser muy importante. Quiero remarcarlo. Una es prepararnos a tratar de alcanzar una madurez espiritual superior. Superior no porque seamos superior en nosotros, en mí, ¿entiende? Yo no soy superior a Marta. Yo tengo que ser superior a mí, crecer, yo crezco. Yo tengo que alcanzar, pero no como egoísta, sino nosotros como cuerpo. ¿De qué sirve que usted tuviera un super pastor parado aquí, que yo haga y usted caiga? Y se cae la otra. A ver qué problemita tiene, la espalda ya se la sano. Y que todos los demás dependan de ese super pastor. Déjeme decirle que quizás ese superpastor que tiene toda la unción y la gracia y alcanzó la madurez espiritual llegue al cielo, pero no va a dar fruto, porque los que recibieron de Él y no de Dios, porque no le conocieron a Dios, no alcanzaron madurez espiritual, se perdieron. ¿Entiende lo que digo? Entonces, se lo dije de una forma quizás como para meter miedo. Alcanzar madurez espiritual en este tiempo, y yo pensé que era ya, y Dios me dijo, es un tiempo, y este tiempo no termina en diciembre, este tiempo, enero, no sé, febrero, marzo, este tiempo, alcanzar madurez espiritual vale el 2026, pero no porque sea un año que termina el 31 de diciembre del 2026, vale el tiempo, eso es lo que está diciendo el Señor, vale lo que vamos a vivir. Y traigo a memoria y lo traeré siempre. Un día vamos a buscar la prédica de la palabra para comenzar el 2020, que la teníamos grabada, creo que está todavía. La vamos a traer y la vamos a repetir para que entendamos lo que Dios nos habló y entendamos el Dios en el que creemos y recordemos, así como Dios le marcaba a los judíos mientras salían de Egipto, lleven esta piedra, lleven esto y ponían en el arca. ¿Para qué? Para que recuerden lo que Dios hizo. Para que sepamos que el Dios que nos habla en el 2025, a finales del 2025, es el mismo que nos habló a finales del 2019 y nos dijo que los días iban a ser malos. Y no entendíamos y era muy difícil de predicarlo y de expresarlo. Y de pronto vivimos lo que vivimos. Mas Dios no lo dijo. Y Dios nos está diciendo que alcanzar madurez espiritual vale el 2026. Y creo que Dios nos está diciendo, como reseña, podría tomar lo que estamos aprendiendo de un libro, de un tipo que lo escribió y Dios lo viene diciendo porque se lo dijo a cristianos en el 1938 también. Y ha edificado a muchos más y se lo dijo a los cristianos de la primera iglesia porque fue Pablo el primero que tuvo que decirle, muchachos, hermanos, queridos, amados, habiendo ya... Tendrían que ser maduros ya. Ya tendrían que estar ustedes predicando por España, por allá y dejar de joder, con estar acá en Corintio peleándose entre ustedes, o siendo fiaquentos y no haciendo nada. Madurez espiritual. O sea, es un tema que el hombre necesita. Y yo entiendo hoy que Dios nos habla de esto.
y quizás es mucha coincidencia, pero creo que ya cumplimos este año, arrancamos los 18, creo, o por ahí andamos. Bueno, si eso es madurez porque somos mayores de edad ya, quizás sea por ese lado, no importa, no vamos a hacer numerología bíblica o espiritual, pero Dios no está diciendo eso. Pero además, hay una palabra que nos dio el domingo pasado. Y yo aquí en mi Biblia estuve meditando toda la semana. Y sabe, Jesús y la mujer samaritana, como figura en el libro de San Juan, que lo leímos rápidamente, entendía yo el domingo que no podía expresar todo lo que me había dado el Señor para el domingo, porque el domingo fue un evento especial donde Dios era necesario dar la palabra nomás. Pero hay que desarrollarla. Tenemos ahora 3, y 3 más, y ya pasamos enero. Bueno, tenemos 3 fines de semana, mire, para afianzar 3 cosas que están en esta parábola, no es una parábola, en esta escritura de la mujer samaritana. Sabe que es muy importante porque Jesús, cuando le da la salvación a la samaritana, está abriendo esa puerta que luego Pedro la abre cuando lo lleva a la casa de Cornelio. Y empieza a cumplirse esa palabra. Jesús le está abriendo la puerta a los que no son judíos. Y le está aclarando el panorama. El reino de los cielos vino y no es solo para judíos, no es una religión, no va a ser más una religión. Y los hombres recurrentemente lo transformamos en religión. Y en formas y en modos y montones. Y no digo que sea malo, simplemente digo que... Y entonces en esta palabra Jesús le da, y a nosotros para el 2026, salvación, revelación y dirección. 3 cosas que vamos a desarrollar más profundamente. Salvación, revelación y dirección. La revelación está cuando le dice cómo adoraremos al Padre para que vayan sabiendo. Esa es una revelación. Ya no adorarán en este monte ni allá, sino en espíritu y en verdad. Por eso debemos seguir teniendo esos eventos de adoración, donde aquello que Dios nos puso como sello al principio y que cuando sos niño no sabes, ¿viste? Vos cuando sos niño no sabes qué quiere decir ni tu nombre, ni cómo es el apellido. Vos cuando sos niño, yo me acuerdo que mis nietos ahora que empezaron a crecer, Mateito hasta hace un tiempo, empezó a descubrir quién era, que los Yacilos éramos varios, y que él era Tombesi, pero también porque el papá era Tombesi, después a descubrir los apellidos, la familia. El niño vos le decís el apellido y después ya dice, mi primo también se llama igual, mira, y él también. Entonces descubre qué familia, ¿vio? Y va descubriendo a medida que va creciendo. Creo que a medida que hemos ido creciendo, hoy vamos descubriendo por qué somos un centro de adoración y avivamiento. Porque al principio era un nombre que nos puso Dios. Y era un nombre. ¿Por qué te llamas así? Porque mi papá me puso así. No, porque mi mamá me puso así. Y si usted le pregunta, ¿y por qué se llama Miguel igual que vos? ¿Y por qué era el cuarto? No tenía nombre. Yo pensaba que iba a ser mujer y no tenía nombre de hombre y le puse el mío. No les di tiempo a que pensaran, porque si no todos opinan y termina poniendo el nombre que todos opinan. ¿Y por qué? ¿Y quién soy? Y después vas descubriendo quién sos, ¿no? Y a qué te vas a dedicar. Y eso es madurez espiritual. Y creo que debemos ser esa iglesia madura. Tenemos un tiempo por delante en que esa iglesia madura manifiesta aquello por qué nos llamamos así. ¿Por qué esas palabras son para este tiempo? ¿Por qué? ¿Para qué? Y en esta palabra es la palabra para el 2026. Y creo que con el correr del tiempo lo vamos a aprender de memoria. Y cuando pasen los años, 5, 6, 7, seguramente habrá otro tiempo y una palabra que rija ese tiempo para cumplir el propósito de Dios en ese tiempo. Pero recordaremos decir, ¿te acuerdas que Dios nos dijo, che? Y nos direccionó. Y entonces en ese tiempo lo pasamos de esa forma. Y quiero comenzar esta palabra para hoy, que no va a ser el desarrollo de la mujer samaritana, pero quiero comenzarlo entendiendo lo que es la salvación y lo que va a representar la salvación y cómo la vamos a ejecutar. Si supieras quién es el que te habla, decía Jesús, tú le pedirías a Él. Y eso significa mirar a Jesús. Tenga presente
este evento que tuvimos en lo que significa predicar a Jesús y conocer a Jesús. Tenga presente que si miramos a Jesús en todo este tiempo, van a acontecer cosas distintas. No, si tuviera que ponerle un título a este tiempo, se acabó el tiempo de lo que sentimos. Se acabó el tiempo de lo que pensamos, de lo que aprendimos como cosa, wow, esta es la fórmula. Viene el tiempo de mirar a Jesús. Y si no miras a Jesús, te va a llevar puesto el mundo. Y tengo mucho temor de lo que digo. Mucho. Y no soy un profeta del terror, porque predico salvación. Pero si no miramos a Jesús, el mundo te lleva puesto. Porque así es. Y quiero compartir en esta mañana, y va a ser lo que voy a compartir cortito. Filipenses capítulo 2. Recuerde todo lo que vamos a compartir, lo que voy a leer ahora, Filipenses 2.13 como núcleo de versículo, Filipenses 2.13, lo voy a leer en la versión tradicional, Reina Valera, en la versión popular es mucho más extenso y quizás más fácil, pero quiero que quede la palabra grabada que es más común, por decirlo así, en esto. Quiero que quede presente y todo lo que vayamos a desarrollar tiene que ver con mirar a Jesús. Y si Dios nos reitera, miren a Jesús. Si Dios nos dice, miren a Jesús. Y Antonella ministró recién y dijo, vayan a Cristo, vengan a Cristo, estemos en Cristo, entremos en su río. Y Jesús, la samaritana, le dice, de su interior correrán río de agua viva. Y aquellos que saben leer las Biblias antiguas que tenían las coincidencias de esa palabrita en otro, y va a ir al libro profético ahí, y dice, Jesús le está diciendo la palabra profética que ya había sido dicha y que decía que los que entren en el río de Dios, y le estaba diciendo, yo soy ese río, mírame a mí, dejé mirar tu cántaro. La mujer sentía que era más poderosa que Jesús. Dice, ¿cómo vas a sacar agua si no tenés cántaro? ¿Ah? ¿Vos me vas a dar agua a mí? ¿Vos me vas a enseñar lo que yo tengo que hacer? Si yo tengo la plata en mi bolsillo, yo voy a hacer lo que quiero. ¿Ah? Pero todo el que beba de esa agua o viva de lo que tiene, hay una palabra profética que dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Esta me viene ahora. Me ha dejado a mí fuente de agua viva y ha cavado para sí cisterna propia. Pero las cisternas se acaban. Un día se secan. Él no. Y eso es un mal muy grave. Mirar a Jesús, pueblo. Miremos a Jesús. Y voy a mirar, y no sé si no termino poniéndole una cruz grande ahí, con luces doradas para que la vean. Así. Miremos a Jesús. Y si Dios no lo dice, es porque no le estamos mirando lo suficiente. Y Dios no lo hace para condenarnos nunca, porque su deseo es salvarnos y que entremos en el propósito. Y sé que en estos 18 años vamos a entrar en un propósito que antes no podíamos cumplirlo. Éramos niños, estábamos en proceso. Ni yo lograba discernir completamente qué significaba, hasta el dejándolo todo de este domingo, ser un centro de adoración y avivamiento. Pues sí, pero el pastor la tenía clara, sí, tenía obediencia clara, pero no me había sido revelado todo. Tenía una fe clara de que eso era lo que Dios quería. Oh, Dios. Filipenses 2:13. ¿Qué sucede cuando miras a Jesús? Lo dijo Antonella mientras ministraba. Y sucede lo que Pablo le dice a los filipenses. Si usted lee desde el 1, el 2 y lo lee, va a ver que acontece algo similar a lo que hemos vivido mientras fuimos ministrados en la adoración de hoy. Pero en el 13 dice, porque Dios es el que en vosotros, o sea, nosotros, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
¿Qué significa esto? Dios produce lo bueno de su voluntad, porque la voluntad de Dios es buena. Sí, pero Dios conmigo es un poco malo, porque Dios produce. Ahora, es como el río. Dios te va a permitir que tus hojas sean verdes o seas sostenido. Y hablamos de un mundo espiritual. Si hoy estoy de pie y sostenido, ayer casi me indigné con una persona, pero no tiene la culpa, es muy buena persona, con las preguntas que me hacía. Y tuve que pararlo en seco. Si hoy estoy sostenido con lo que me ha tocado vivir los últimos 5 años, es porque Dios produce el querer como el hacer de su buena voluntad. Y para ello solo tenés que mirar a Jesús. ¿Fui claro? No hay otro método. No, pero yo voy a hacer el curso de los cursos de los cursos. Hacelo, te vas a capacitar, te va a servir. Pero después no vas a ser sostenido. Porque solo mirando a Jesús, solo estando con los piecitos en el río, solo creyendo a su palabra, solo haciendo la voluntad de Dios, aunque a veces no tengas ni ganas ni entiendas si es lo correcto, si es lo mejor. Él produce el peso de gloria. Él produce su voluntad. No encontrás la voluntad de Dios. Ni siquiera en el estudio de que vamos a hacer de madurez espiritual. Eso es para que estemos maduros y aprendamos a discernir. Pero ahí no vas a encontrar la voluntad de Dios. Ahí te vas a capacitar. La voluntad de Dios la encontrás cuando miras a Jesús. Cuando Jesús está en el norte de tu vida. Entonces Él produce. Entonces pasa a ser esa palabra que a veces parece de consuelo. Dios es bueno y Dios te va a ayudar y Dios siempre está conmigo. Pero cuando vos mirás a Jesús, eso es una verdad. Él produce cosas buenas. Y las cosas buenas son en tiempos buenos y en tiempos malos. En aflicción o en alegría. No quiero extenderme más, porque creo que no es necesario. Prometo desarrollar en el próximo domingo la primera parte de esta palabra de la mujer samaritana, donde hay salvación. No voy a repetir muchas más cosas. Hace un tiempo atrás, pongamos un año atrás, vino a predicar un hombre al que respeto mucho y entiendo que Dios le ha dado mucha dirección, un pastor de Buenos Aires, su apellido es Maraida. Y él comentó algo que le pasó en su iglesia. Son de la iglesia del centro, iglesia bautista del centro de Buenos Aires, una de las iglesias más grandes y numerosas y más viejas de Argentina. Que Dios le dio una palabra, y era una palabra en el Evangelio, y que hablaba de la cruz de Cristo, una palabra así como si fuese esta. Y Dios le dijo, repetirla, repetirla, repetirla. Y la mujer, cada vez que él pasaba a predicar y empezaba y abría la Biblia y leía esa palabra, lo miraba diciendo, el viejo se está poniendo viejo, gaga, ya nos dice siempre lo mismo, no entiende. Y él comentaba, dice, obedecer a Dios a veces cuesta porque tenemos un intelecto tan desarrollado y sabemos tanto, que decir lo simple de Dios a veces nos cuesta tanto. Voy a repetir esta palabra muchas veces, para que hasta que aprendamos, y note que estoy diciendo aprendamos, no aprendan. Estoy tratando de usar las palabras más correctas y más pesadas del castellano. Me incluyo. Hasta que aprendamos a mirar a Jesús. A pesar de todos nuestros cuestionamientos. Porque esta mujer sí que los tuvo. Y Jesús, a pesar de todos sus cuestionamientos, podríamos decir hasta lo relajo así, vas acá o el pozo, olvídate. Y encima sos judío. Tómatela, este es el pozo de los samaritanos. Jesús nunca le negó la salvación, nunca le negó la revelación y nunca le negó la dirección.
Es un tiempo para que entre todas esas cosas entren en nuestra vida. Para un tiempo que se viene, 2026. Y este hombre comentaba, y si estuve 3 meses diciendo lo mismo. ¿Sabes lo que es que el pastor venga 3 meses a predicar? Son como cuántos domingos, 3 por 4, 12 domingos donde el pastor se siente y dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y dice, otra vez va a decir lo mismo. Y venía una administración del cielo y los tocaba. Y a algunos les costará más, quizás sea por eso. Y a algunos nos costará menos o más, y quizás sea por eso. Y si tuviera que decir a quién le va a costar más, estoy seguro que a mí. ¿Sabe por qué? Porque tengo mucho más conocimiento y a veces el conocimiento te embota. Y erráis porque no conocer la Escritura y el poder de Dios, pero no tenés que conocer el poder de Dios. Entonces cuando conoces mucho la Escritura te limitas a conocer el poder de Dios. Porque entendés a Dios, limitas a Dios. Y Dios quiere movernos en un mundo espiritual para el 2026 que se viene. Y vamos a ser obedientes a Él. Amén. Señor, oro por esta palabra para que tú produzcas en nosotros el querer como el hacer de tu buena voluntad, entendiendo que esto se produce solo cuando miramos a Jesús. Gracias, Señor, porque estoy confiado que esto tú lo harás, porque tu promesa fue, no los voy a dejar solos, el Espíritu Santo hará la obra en vosotros, para que yo me vaya al Padre, pero Él quedará, y el Espíritu, quédese tranquilo, lo hace Dios. Hermano, el pastor no lo está retando, le está diciendo, Dios quiere hacer la obra por usted, deje de esforzarse. Mírelo a Jesús. Mírelo a Jesús, deje de esforzarse. Y Él, a través de su Espíritu Santo va a hacer la obra en usted. Suelte su poder, ese que le permitió tener poder, dominio, autoridad. Suéltelo, mírelo a Jesús. Él va a producir. Deje de pensar. Y no lo digo con ninguna forma mala. Mírelo a Jesús. Haz la obra, Señor, por la cual esta palabra es sembrada en nosotros en este día y en este tiempo para tu gloria y para tu honra. Amén.